Estimados amigos, nuevamente quisiera reflexionar con ustedes algo que dice el libro de los Hechos, el capítulo 2. Y en el versículo, vamos a ver acá, vean ustedes, en el versículo 41, Hechos 2:41. Así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados, y aquel día fueron añadidas a ellos como 3,000 almas, añadidas a ellos, añadidas a ellos. ¿Qué significa esto? Añadidas a ellos. El versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, o sea, el pueblo, a ellos, el pueblo de Dios, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos, o los que serían salvos. En esta versión dice los que eran salvos. Los que eran salvos. Añadían a la iglesia, se añadían a la iglesia los que eran salvos. Esto es interesante. En el primer siglo, los que recibieron la palabra, o sea, el evangelio, con gozo, y fueron bautizadas estas personas, fueron añadidas a la iglesia. Y eran, pues dice claramente en el versículo 47, salvas o salvos los que eran añadidos a la iglesia. Se bautizaron, habiendo recibido y creído en el evangelio, y fueron añadidos a la iglesia los que eran salvos. Entonces, aquí tenemos una enseñanza que me parece muy importante, porque en el primer siglo, los que se bautizaban, habiendo recibido el evangelio del reino, eran añadidos ¿a dónde? ¿Añadidas a dónde estas personas? Eran añadidas al pueblo de Dios, el pueblo creyente, y eran parte del cuerpo de Cristo. Se hacían parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y Jesús tiene un solo cuerpo, salvo que sea un fenómeno. Jesús tiene un solo cuerpo, no tiene varios cuerpos, tiene un solo cuerpo. Y estas personas eran añadidas en el cuerpo o al cuerpo de Cristo. Se convertían en miembros de ese cuerpo. No miembros de un segundo cuerpo, sino de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y esto es importante porque hoy en día también se pone en práctica el bautismo, y para esto es necesario que la gente crea en el Evangelio del Reino. Y en la sociedad Watchtower se bautizan pues frecuentemente un número X de personas que supuestamente, si seguimos el principio de Hechos 2, tienen que ser añadidas al cuerpo de Cristo, al único cuerpo de Cristo. Y por supuesto se convierten en personas que por ese acto de fe y de conversión se vuelven salvas. Estaban perdidas, pero ya son salvas. Y lo único que tienen que hacer es mantener esa salvación con perseverancia y con fervor hasta el final. Y esto es importante que lo entendamos con la más absoluta precisión. Si una persona se bautiza y entra a ese cuerpo, al único cuerpo que representa el cuerpo de Cristo, tiene segura su salvación en tanto y en cuanto se mantengan en la misma fe, perseverando constantemente. Esto significa, pues, estimados amigos, que dentro de la Watchtower tendrían que ser todas las personas que han sido bautizadas parte de ese solo y único cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y sabemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia o la congregación. Y todos están pues en ese derrotero de la salvación en tanto y en cuanto estén perseverando hasta el final. El que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, ya son salvas por esa conversión, han sido lavados sus pecados, nacen como nuevas criaturas y están en la condición de salvas, están dentro del cuerpo de Cristo, y lo único que tienen que hacer, como repito, es perseverar hasta el fin, y entonces obtendrán su premio. Pero para la Watchtower, la gran muchedumbre, estimados amigos, se bautiza
pero curiosamente no son parte del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo para la Watchtower, el cuerpo es el cuerpo de los ungidos, los hermanos de Cristo para la Watchtower. Pareciera que Jesús tiene dos cuerpos, uno para los ungidos y otro para la grande muchedumbre, que todavía no va a tener su salvación sino después de 1000 años si pasan la prueba final. De modo que es extraño ver que dentro de la Watchtower millones de testigos de Jehová se bautizan igual que como se bautiza o como que era ungido, pero lastimosamente se hace miembro de un cuerpo eh, muy extraño, ¿no? Que no lo va a llevar pues a la salvación sino hasta el final del milenio. En cambio, para los ungidos, estando en el cuerpo de Cristo, se obtiene la salvación de manera inmediata una vez que muere. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Pregunto yo. Si uno se bautiza como se bautizan los ungidos, porque no hay ninguna diferencia entre el bautismo de un ungido testigo de Jehová y de uno de la clase de las otras ovejas. Todos se bautizan en la muerte de Cristo, o en la semejanza de la muerte de Cristo, y reviven para una nueva vida. De modo que si se muere en la semejanza de Cristo en su muerte como Él murió y fue sepultado y nosotros morimos con Él en la muerte por el bautismo, entonces también tendremos que resucitar a la semejanza de Él, ¿no es cierto?, con vida eterna, con inmortalidad, para estar siempre con Él, en unión con Él, ¿no es cierto? Porque si somos parte del cuerpo, lo tenemos como cabeza, y es una cabeza que está unida a su cuerpo. El cuerpo de Cristo no está desunido de su cabeza, y donde está la cabeza estará el cuerpo. ¿No? De modo que si todos los testigos de Jehová pues, han sido bautizados, tienen que ser parte del cuerpo y están unidos a Cristo y están en unión con Cristo, y no solamente 144,000 como dice la Watchtower. Todos están dentro del cuerpo de Cristo, todos tendrían a Cristo como cabeza y no pueden ser decapitados, como ocurre dentro de la Watchtower, que existe un cuerpo decapitado, es el cuerpo de la grande muchedumbre, que tienen un solo cuerpo, supuestamente están unidos en un solo cuerpo, pero no a la cabeza está desunida del cuerpo, no son parte de la cabeza, porque la cabeza, si fuera parte de la cabeza, entonces si la cabeza recibe su gloria y su premio en el cielo, tendría que irse en el cuerpo entero, pero para la Watchtower solamente va al cielo un grupo pequeño de 144,000 individuos. Esta paradoja, estas contradicciones, este absurdo dentro de la Watchtower de no saber quién es realmente, qué es el cuerpo de Cristo, porque realmente es desconcertante que por un lado digan de que todos pertenecemos al cuerpo de Cristo y todos somos miembros, hasta más pequeños somos importantes, pero por otro lado dicen no, los hermanos de Cristo, el cuerpo de Cristo, son solamente los 144,000 los que van a estar reinando juntamente con Él y están en unión con Él, ¿no es cierto? En unión con la cabeza. ¿Quiénes están en unión con Él? El cuerpo de Cristo. 144,000 están unidos a la cabeza, mas no así la grande muchedumbre que no está unida a la cabeza. ¿Qué clase de cuerpo es ese? ¿Qué clase de cuerpo tiene Cristo donde no se une a su cabeza, sino que están prácticamente decapitados? Esto es realmente desconcertante, absurdo, demoníaco, diabólico, ¿no? Hay un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, un solo cuerpo. No hay dos cuerpos. Todos están unidos a la cabeza. Y si la cabeza es ungida, también el cuerpo. Eso lo decía San Agustín de Hipona. Si la cabeza es ungida, el cuerpo también. Y si somos parte del cuerpo, entonces tenemos que ser ungidos. Pero no, para la Watchtower solamente hay un cuerpo de ungidos y un cuerpo no ungido, que es el cuerpo de la grande muchedumbre, que no está unido con Cristo o no está unido a la cabeza. Todo esto resulta pues algo tan absurdo, tan ridículo, tan diabólico, tan confuso, que los mismos testigos de Jehová no saben ni qué creer, ¿no es cierto? Entonces, si no tienen a Cristo como cabeza y no están en unión con Él, no tendrían por qué estar obedeciendo lo que Jesús dice, puesto que como no están unidos a Cristo, el cuerpo está decapitado de la cabeza, no tendrían por qué seguir a la cabeza ni seguir sus pasos, ¿no es cierto? No tendrían por qué seguir los pasos, porque en todo caso los únicos que podrían seguir y obedecer a la cabeza es el grupo de los 144,000, y son ellos solamente los que tendrían que cumplir todo lo que él dice, incluyendo la predicación mundial, solamente ellos, ¿no es cierto? Nada más que ellos, porque están unidos a Cristo, y Cristo les ha mandado a ellos, a su cuerpo, que sean pues también ministros de la palabra, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos nosotros que la Watchtower nos debe muchas explicaciones con respecto a quién realmente es el cuerpo de Cristo, y si es que si nos bautizamos entramos a estar en una unión íntima con Él como parte de su cuerpo. Esto nos debe una explicación
de explicar bien la Watchtower, porque realmente hay una confusión total con respecto a este asunto del cuerpo de Cristo, un cuerpo de gente que ha sido salvada, no que va a esperar muchos de ellos, ¿no es cierto?, ser salvadas al final del milenio y pasan la prueba final. Y un grupo pequeño que no, ellos sí se van de frente al cielo, salvas y con mortalidad. Son personas salvas y con inmortalidad, con vida eterna, con todos los premios prometidos, mientras que los demás simplemente van a tener que esperar 1000 años más para ver si optan, ¿no?, por una vacante dentro del reino de Cristo. Imagínense ustedes, esto es para matarse de risa realmente. Bueno, estimados amigos, esto es una meditación y espero que los haga reflexionar a ustedes, amigos testigos de Jehová. Chao.